En el intrincado tejido de las relaciones humanas, pocos temas despiertan tantas emociones y controversia como la infidelidad. En esta narrativa cautivadora, nos sumergiremos en un relato que explora los senderos serpenteantes de la tentación y la traición. Un viaje en el que un hombre se encuentra enredado en una red de dilemas internos y decisiones que marcarán su destino. Acompáñame mientras destapamos los secretos ocultos detrás de la infidelidad y exploramos cómo las acciones de un individuo pueden resonar mucho más allá de las fronteras de su propia vida. La historia que estamos a punto de descubrir gira en torno a Juan, un hombre en la cúspide de un nuevo capítulo en su vida. Su boda con Ana, el amor de toda su vida. Sin embargo, en el momento más inesperado, el espectro de la tentación se materializa en su camino, presentándole un desafío moral y emocional que lo enfrentará a cuestionamientos profundos sobre su lealtad, sus valores y la fragilidad de las relaciones humanas. Prepárate para ser testigo de una montaña rusa de emociones mientras seguimos la trayectoria de Juan, quien debe enfrentar las arduas consecuencias de sus elecciones y descubrir si hay algún camino hacia la redención en medio de las sombras de la traición. En el bullicioso mundo de la oficina, Juan compartía risas y confidencias con Valeria, su compañera de trabajo. Sus conversaciones eran como un juego de ajedrez emocional, cada movimiento cargado de energía y tensión. Valeria lo desafiaba con su mirada juguetona y sus palabras llenas de insinuaciones, mientras Juan luchaba por mantener su compromiso con Ana en primer plano. Cada momento compartido con Valeria se convirtió en un dilema interno, un torbellino de emociones que lo dejaba cuestionando sus valores y deseos más profundos. La lealtad a Ana luchaba contra la tentación que lo seducía, y Juan se encontraba en un campo de batalla emocional, donde cada elección definiría su destino. En su solitaria oficina, Juan se encontraba inmerso en un mar de pensamientos. Las noches se volvieron momentos de introspección, mientras pesaba las consecuencias de ceder a la tentación. Las dudas carcomían su mente. ¿Era solo una atracción pasajera o algo más profundo? ¿Valía la pena arriesgar su relación con Ana por un atisbo de pasión? La lucha entre el deseo y la lealtad lo llevó al borde de un abismo emocional, y Juan tuvo que enfrentar una elección que cambiaría su vida para siempre. Justo cuando parecía que la historia seguía un curso predecible, un giro inesperado sacudió los cimientos de todo lo que Juan había conocido. Ana, su prometida, descubrió casualmente una serie de mensajes entre Juan y Valeria, su encantadora compañera de trabajo. Las palabras que saltaron de la pantalla como cuchillas dejaron a Ana en estado de shock. El corazón latiéndole con fuerza, revisó cada mensaje con manos temblorosas, sintiendo cómo la confianza que había construido con Juan se desvanecía en un instante. La revelación fue un puñetazo emocional que Ana nunca habría anticipado. Las emociones se agolparon en su pecho, el dolor de la traición, la confusión ante lo inesperado, y la sensación de haber sido engañada. Cada palabra intercambiada entre Juan y Valeria era como un dardo que hería su corazón. Una tormenta de preguntas e incertidumbre la invadió, dejándola en un estado de vulnerabilidad que no había experimentado antes. El enfrentamiento que siguió fue una mezcla de dolor y enojo. Las lágrimas llenaron los ojos de Ana mientras exigía una explicación, esperando que hubiera alguna razón válida detrás de los mensajes comprometedores. Juan, paralizado por el peso de su error, no pudo negar la realidad. La habitación que una vez había sido un refugio de amor y complicidad se convirtió en un campo de batalla emocional. Las palabras que compartieron resonaron en el aire, cada una llevando consigo la carga de la traición. En ese momento, la vida de Juan dio un vuelco. La imagen de Ana, su rostro reflejando una mezcla de dolor y decepción, se quedó grabada en su mente. El giro inesperado no solo lo obligó a enfrentar las consecuencias de sus acciones, sino también a cuestionar quién era como persona. La persona que amaba, y que lo amaba sin reservas, estaba herida por su debilidad y su engaño. La realidad del daño que había causado dejó a Juan con una sensación de incredulidad y la amarga certeza de que había perdido algo irreemplazable. El enfrentamiento con Ana marcó el comienzo de una etapa de autoevaluación intensa para Juan. La realidad de las consecuencias de sus acciones lo persiguió día y noche. Cada recuerdo compartido con Ana, cada promesa de amor y fidelidad, se convirtió en un eco doloroso en su mente.
A medida que el tiempo pasaba, la soledad se volvió su compañera constante. Las noches sin dormir se llenaron de reflexiones tortuosas mientras luchaba con el peso de su propia traición. Las lágrimas que Juan había intentado contener durante tanto tiempo finalmente se desbordaron. Las paredes de su habitación se convirtieron en testigos silenciosos de su doloroso arrepentimiento. Cada lágrima que caía era una expresión de su angustia por haber herido a Ana, la mujer a la que había prometido amar y proteger. La confrontación con la realidad de sus errores lo llevó a un estado de vulnerabilidad que nunca había experimentado antes. En medio de su tormento emocional, Juan buscó respuestas en el interior de su ser. Reflexionó sobre cómo había llegado a este punto, cómo sus decisiones habían desencadenado una cadena de eventos que amenazaban con destruir todo lo que había construido con Ana. Se cuestionó su propia integridad y la debilidad que lo había llevado a traicionar su propia moralidad y compromiso. Cada pregunta sin respuesta y cada noche en vela lo llevaron a un punto crítico en su viaje de autoexploración. El clímax de consecuencias también se manifestó en su relación con Valeria. Juan se vio obligado a enfrentar el hecho de que su atracción por ella no justificaba el daño que había causado. La ilusión de una conexión profunda se desmoronó ante la dura realidad de su comportamiento. Valeria, quien una vez había sido un refugio tentador, ahora era un recordatorio constante de las decisiones equivocadas que había tomado. En un momento de desesperación, Juan buscó el consejo de un amigo cercano. Las palabras sinceras de su amigo fueron un espejo incómodo que le mostró la magnitud de su falta de integridad. La conversación fue un punto de inflexión en su camino hacia la redención. Se dio cuenta de que no podía cambiar el pasado, pero tenía el poder de moldear su futuro. Con el peso de la culpa a cuestas, Juan comenzó a construir un camino hacia la reparación y la sanación. Después del torbellino de emociones, Juan se sumergió en una reflexión profunda. Las lágrimas y la angustia que había experimentado se convirtieron en un recordatorio constante de su error. Se dio cuenta de que la tentación no era un juego inofensivo, sino un camino lleno de espinas que había herido a quienes más amaba. La devastación que había causado a Ana y a sí mismo le dejó una lección dolorosa y valiosa. Las decisiones impulsivas pueden tener un precio incalculable. La reflexión de Juan no solo se centró en el pasado, sino en el futuro. Comprendió que la redención no era un proceso rápido ni sencillo, pero era esencial. El camino hacia la recuperación requería humildad, empatía y un compromiso genuino para cambiar. Las lecciones aprendidas a través del dolor lo motivaron a explorar su propia integridad y encontrar la manera de sanar las heridas que había causado. Esta historia nos brinda un mensaje educativo profundo y conmovedor. La infidelidad puede parecer tentadora en el momento, pero sus consecuencias pueden ser devastadoras. A través de los dilemas de Juan, vemos cómo la tentación puede nublar el juicio y llevar a decisiones impulsivas que destruyen relaciones. El giro inesperado nos recuerda que nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros mismos, sino también a las personas que nos rodean. La historia también subraya la importancia de la integridad y la lealtad en las relaciones. A través de la reflexión de Juan, aprendemos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones y trabajar hacia la redención son pasos cruciales en la curación. El camino de Juan nos inspira a considerar nuestras propias decisiones y a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden impactar en las vidas de los demás. En última instancia, la historia nos enseña que el respeto, la honestidad y la comunicación son fundamentales para mantener relaciones saludables y sólidas.